Argos. Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Decía que es un poquito interesante estar en la cabina de radio, estar contestando en Facebook, estar contestando ahora en el grupo de Charlas de Amparo en WhatsApp. Pues te invito a que nos sigas en nuestro nuevo grupo de Charlas de Amparo, que en un momento te proporcionamos nuevamente el número, porque por algún lugar quedó aquí. Vamos el partido magistrado es 2228-160842. 2228-160842. Entonces, bueno, ya escuchaste, tenemos nuestro grupo ahora de Charlas de Amparo, para que puedas estar en contacto también, pues el día del programa, porque no sé si va a ser todos los días, va a ser más interesante todavía. Me preguntaron a través del grupo de WhatsApp, dice el licenciado Claudio Jasso. Licenciado Claudio Jasso, doy respuesta a su pregunta. ¿Existe algún precepto legal, artículo, fracción, etcétera, de la ley de amparo vigente que se hubiera declarado inconstitucional? Sí, el 170, fracción segunda de la ley de amparo ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 170, fracción segunda de la ley de amparo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exclusivamente en su segundo párrafo. Dice esa inconstitucionalidad está definida en jurisprudencia. Sí, licenciado Claudio Jasso, en un momento más le proporciono el dato específico. Fue determinado tanto en tesis aislada, fue determinado inconstitucional tanto en una tesis aislada, como fue declarado también inconstitucional, si mal no recuerdo, en jurisprudencia. Deme un segundo, y en este momento vamos a proporcionarle el dato de una vez para que quede de manifiesto. Sí fue declarado inconstitucional. Se han intentado declarar inconstitucionales algunos otros artículos e inconvencionales. Se intentó, por ejemplo, por cuanto hace al principio de regresividad, declarar inconstitucional el artículo 17 de la Constitución, pero no se logró. Licenciado Claudio Jasso, el artículo 170 ha sido declarado inconstitucional a través de tesis aisladas. Vamos a ser más específico, es las tesis aisladas 75, 76 y 77 romano del 2014, que están en el tomo de julio, y de igual forma se hace referencia a este concepto del 170 fracción segunda a través de la jurisprudencia, en este caso 90/2014, acerca de los alcances de la resolución favorable. Lo que dijo en esta tesis el tribunal colegiado es que es inconstitucional el artículo porque no puede supeditarse a que interponga la revisión fiscal la autoridad demandada en el juicio de nulidad, y que solamente en el caso, como dice el artículo 170, decía en el segundo párrafo, dice: en estos casos el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa. El tribunal colegiado resolverá primero la revisión fiscal y después, de ser procedente, considerará el otro, pero dijo la Corte no, esto viola el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución. 1, 2, 3, 4 está a nada de ser declarado inconstitucional por jurisprudencia, al menos en este momento en la consulta que hacemos no lo tenemos así, pero se puede considerar inconstitucional por la interpretación ya de la Suprema Corte, licenciado Jasso. Entonces ahí está su respuesta. Pero bueno, estamos abordando el día de hoy lo que es el tema fundamental cuando haces una demanda de amparo. ¿Qué se requiere para que hagas un concepto de violación? En ese sentido, ¿qué te parece? Vamos a empezar el día de hoy con lo que es el orden o cómo se consideraba antes. Dicen que hablar del pasado pues no es adecuado,
pero ¿cómo se consideraba antes que era un concepto de violación? Y a ese efecto, permíteme acudir a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establecía, por allá en el año 1994, establecía, mucha atención, ya no está así, pero te voy a decir antes cómo se consideraba que tenía que ser un concepto de violación. Eso no significa que no lo puedas hacer ahora, es más, te invito, si tienes la atención técnica para poder hacer mejor tus demandas de amparo, te invito a que acudas a la jurisprudencia 6 del 94 de la entonces tercera sala. Ya no está vigente ese criterio, ya no está vigente, fue abandonado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 63 del 98, de rubro conceptos de violación, requisitos lógicos y jurídicos que deben de reunir. Con esta queda superada cuando la segunda sala emite su nueva jurisprudencia, donde hace mención a la causa de pedir. Entonces, ¿qué te parece primero para efectos de cultura general y de cómo se pueden hacer todavía mejor las cosas? Esto es, si tú cumples con los requisitos que entonces tenía la jurisprudencia de la entonces tercera sala de la 6 del 94, no significa que estés haciendo mal los conceptos de violación, sino que pecarías de demasiada formalidad, que ya no es ahora necesaria, pero decían por allá los romanos, melius abundare quam deficere, mejor que sobre y no que falte, en pocas palabras. ¿Qué te decía aquella jurisprudencia? El concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de estos por dichos actos, expresando en el caso que la ley impugnada en los preceptos citados conculca sus derechos públicos individuales. Por tanto, decía la Suprema Corte, el concepto de violación debe ser un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que se estiman infringidos, la premisa menor los actos reclamados, o yo te diría la parte del acto reclamado que consideras es violatoria de garantías, y la conclusión, la contrariedad entre ambas premisas. Eso desde el criterio de la entonces octava época, en 1994, se acuñó entre el 90 al 94 esta jurisprudencia, te decía, un concepto de violación es un verdadero silogismo, donde tu premisa mayor es la Constitución, tu premisa menor es el acto reclamado o la parte conducente del acto reclamado, y la conclusión es precisamente la confrontación que hay en los mismos. Este es desde el punto de vista lógico-jurídico, cómo se redactaba un concepto de violación. ¿Qué fue lo que hizo la Suprema Corte? La Suprema Corte de Justicia de la Nación se da cuenta que en la práctica no todos estaban cumpliendo con lo que vienen a ser las formalidades de los conceptos de violación, y entonces abandona el criterio de esa jurisprudencia a la que hice referencia, la jurisprudencia del 94, y establece que los conceptos de violación no es indispensable que tengan ese silogismo, sino que paulatinamente, incluso hasta el año 2000, el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona también ese criterio y establece la jurisprudencia del Pleno 68 del 2000, registro 19-1384, en donde te dice conceptos de violación, para que se estudien, basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de pedir. Por cierto, gracias desde Ixtlahuaca, Estado de México, saludos, gracias también al licenciado Guillermo Suárez, saludos, en este momento le vamos a contestar para que vean que sí funciona nuestro grupo de WhatsApp de charlas de amparo con Argos Cursa. Saludos, Guillermo Suárez.
aquí está usted también contestado. Entonces, te digo, en el año 2000, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice no. Dice, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial de rubro conceptos de violación, requisitos lógicos y jurídicos que deben de reunir, en la que se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios y la conclusión, la contraposición entre ellos. Dice, las razones de la separación de este criterio formalista de los razonamientos lógico-jurídicos, dice la Corte en pleno, radican en que por una parte los artículos 116 y 166 de la anterior ley de amparo, que son el equivalente, el 116 es el hoy 108 y el 166 es el actual 175 de la nueva ley de amparo, no exigen como requisito esencial e imprescindible que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia, y por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio para que el juez de amparo debe estudiarlo. Esto es lo que, conforme a la anterior ley de amparo, se le llama la tesis o jurisprudencia de la causa de pedir en los conceptos de violación, que estaba prevista en el artículo 79 de la anterior ley de amparo y ahora está prevista en el artículo 76 de la actual ley de amparo. La causa de pedir obliga al juzgador a que se dé lectura íntegra de la demanda, de inicio al final, incluyendo además los anexos, y con base en ello se haga una interpretación integral de qué es lo que quiso decir, valga la expresión tan coloquial, qué es lo que quiere decir el quejoso, qué es lo que está tratando de decir. Cabe recordar, y te invito a que repases el artículo 79 de la ley de amparo y con base en ello te des cuenta de que en el artículo 79 hay causas de suplencia de la queja. Entonces, cuando hay suplencia de la queja, pues bueno, bastan los requisitos mínimos de inconformidad que haga el quejoso. Ya lo veremos en el siguiente bloque, ya lo escucharemos en el siguiente audio, cómo son este tipo de requisitos en la actualidad. ¿Qué te puedo anticipar? Es muy importante para aquellos casos en donde no hay suplencia de la queja, que controviertas todas y cada una de las consideraciones fundamentales en que se basó la autoridad responsable para que con ello desvirtúes tales consideraciones. Si queda alguna, en consecuencia, se va a mantener vigente. Digo quizá de una manera académica. Imagínate, es como si fueran las patitas de una araña. Si quisieras quitar una araña, no le des un zapatazo, y la quisieras quitar, pues irías despegando cada uno de los argumentos hasta que la quitaras. Entonces, de igual forma, si son varios los argumentos de la autoridad y no logras quitarlos todos, se va a quedar detenida con alguna parte y eso generará que quede subsistente el acto reclamado. Pero eso lo veremos y lo escucharemos en nuestros siguientes videos y audios. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo. Hasta la próxima.